Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto empezar este nuevo estudio, la Epístola Universal de Judas. Y bueno, aquí vamos a encontrar varias cosas que pues de alguna forma nos van a ayudar a poder vivir la vida cristiana. Solo vamos a ver 4 versículos, así que vamos a leer los primeros 4 versículos y después pues vamos a analizar esto. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí la lectura. Vamos a orar y vamos a analizar este texto. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra, la palabra pues más segura y más confiable, y te rogamos que nosotros podamos crecer en la fe a través de ella, que podamos honrarte y glorificarte. Guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces Judas, y bueno, aquí tenemos una referencia en Mateo 13:55, y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y aquí el mismo texto: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, aquí los pasajes donde se mencionan los nombres de los hermanos, medios hermanos del Señor Jesucristo. Recuerde que Jesucristo es concebido por el Espíritu Santo, no por José, pero Judas y Jacobo y todos los demás que menciona, sí son hijos de José y María. ¿Okay? Esto no tiene nada que ver con santidad ni con nada, o sea, es una familia que se casaron, José y María, tuvieron al Señor Jesucristo y después posteriormente tuvieron hijos. Por eso Mateo señala que José no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que nació el niño, es decir, posteriormente a su nacimiento. Judas en el griego y Judá en el hebreo. Siervo de Jesucristo. Y aquí señala hermano de Jacobo. Fíjese que dice siervo de Jesucristo y no dice hermano de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él había distinguido que Jesús era un ser divino, que si bien había nacido a través de su madre, de María, pero que no tenía nada que ver con carne y sangre, sino que era engendrado de Dios. Entonces, por eso hace esta diferenciación entre siervo y hermano. Y acá otra vez la palabra siervo, doulos, que es esclavo de Jesucristo. Y bueno, acá también señala hermano de Jacobo. A los llamados, es decir, esta carta va a ser dirigida a los que han sido llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, de alguna manera es universal, es para todos aquellos que han sido llamados a vivir en la santificación en Dios Padre y que han sido
guardados en esa salvación en Jesucristo. Entonces es muy interesante cómo Judas se va a presentar. Primero va a decir: soy Judas, soy siervo de Jesucristo, soy hermano de Jacobo, y esta carta es dirigida a los llamados a la santificación en el Padre y guardados en Jesucristo. Y bueno, dice el verso 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Y es muy diferente a cómo el apóstol Pablo saludaba, porque el apóstol Pablo decía gracia y paz. Y aquí Judas, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y esto un poco entendiendo en cuanto al crecimiento en la fe. Es decir, la misericordia de alguna manera es la compasión, ¿verdad? Es esa pasión, es ese deseo de que muchas personas sean salvadas. La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. El amor ágape, ese amor incondicional. Y eso es lo que Judas quiere que se multiplique en nuestras vidas, que abundemos en misericordia, en paz y en amor. Misericordia para salvar a otros, paz para saber que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, y amor que de alguna manera se va a demostrar en el poder pues ver por los que están de alguna manera en el camino de la perdición. Ok, seguimos. Amados, el escritor Judas de alguna manera ama a los que Dios ama. Dios ama a sus hijos. Judas ama a sus hermanos en Cristo. Y entonces dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, no me pidieron ustedes que yo les escribiera, sino yo tenía esta gran necesidad de escribir acerca de esta común, de esto que de alguna manera nos relaciona, de esto que de alguna manera nos une, esto que de alguna forma podemos entender que es nuestro vínculo, la salvación. Entonces él dice: yo tenía ese gran deseo de escribir, yo tenía esa gran necesidad de escribirles. Y entonces sigue diciendo: me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y entonces aquí él va a exhortar para que los santos puedan contender. Una contienda, entiéndase, no una pelea verbal, sino una defensa acerca de la fe y del evangelio de Jesucristo. Así que esta contienda es defensiva más que ofensiva, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo hagamos, que contendamos, pero que lo hagamos con ese ardor del espíritu para hacer las cosas no como yo siento, como yo quiero, sino como Dios quiere. Y la razón de esto es el verso 4, por eso dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo cual indica que son personas que entraron con un propósito, ¿verdad?, de tergiversar la fe y de hacer que las personas pequen y se desvíen del camino. Es una arma de Satanás, y es curioso porque en nuestros días todavía existe ese tipo de personas que se meten encubiertamente a las iglesias para afectar al líder, para afectar la congregación, para de alguna manera hacer que esa iglesia desaparezca. Y muchas veces se ha sabido de personas del sexo femenino que van y prácticamente a seducir al líder para hacerlo caer en adulterio, y ha habido muchos casos, y después se sabe que fue la infiltración de una secta que quería prácticamente destruir esa congregación.
Sabemos que Dios protege su iglesia y que la congregación no sigue a un hombre, sino sigue a Dios hombre, a Jesucristo. Y esto es muy importante porque al final nosotros necesitamos poner nuestra mira siempre en Jesús, no en los hombres, en Jesús. Y algunos dirán, pero entonces te justificas porque a lo mejor tú piensas que en algún... No, yo no pienso, pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Tengo que cuidar mi vida y tengo que cuidar mi relación con Dios para poder mantenerme firme. Si no, esto no va a andar. Pero sí es importante que entendamos que nuestra mira tiene que estar en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No la mira en los hombres, sino en Dios hombre, Jesucristo. Así que se han introducido, se han metido en la iglesia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, no de una forma abierta, sino oculta, y desde lo oculto quieren tergiversar la sana doctrina. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí Judas lo dice de una manera pues un poco sutil, ¿no? Pero en el sentido de que ya estaban destinados para esta condenación, no para agravar, no para desviar, no, sino para que sean condenados por estos actos contra la iglesia de Cristo, contra Dios mismo. Recuerde que la iglesia es por la cual Cristo murió para santificarla. Usted lo puede ver en Efesios capítulo 5. Por eso debemos amar a la iglesia y asistir a la iglesia. Porque fuera de la iglesia usted no puede crecer, usted no puede relacionarse con otros creyentes, usted no puede vivir la vida cristiana, usted no puede seguir un camino. Y usted dirá, no, bueno, yo sí puedo y no sé qué. Bueno, pero despreciar la iglesia de Cristo es despreciar a Cristo, porque Cristo murió por su iglesia. Así que es muy importante, por eso, congregarnos. Seguimos con el texto 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y entonces los va de alguna manera a catalogar como impíos. Impíos, o sea, no son personas santas, tienen apariencia de piedad, pero son impíos. ¿Por qué? Porque convierten el libertinaje de la gracia. Es como aquellos que dicen, comamos y bebamos que mañana Cristo, que mañana moriremos, ¿no? O hay que disfrutar de la vida. Si ya somos salvos, hay que disfrutar de la vida. Bueno, sí, disfrútala, pero disfrútala como Dios manda, como Dios te manda a que vivas la vida cristiana, no como en sentido de libertinaje. Somos libres en Cristo, pero no para hacer lo que queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. Y esto es sumamente importante. Así que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Es decir, si bien hablan de Dios, pero niegan acerca del Dios de la Biblia. Y son como esas personas que dicen, sí, todo es Dios y Dios es uno, sí, todas las religiones llevan a Dios, no te preocupes, todos somos hermanos, los judíos, los budistas, los mahometanos, todos juntos en una sola bolsa, y al final no se van a definir por el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo siguiendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Así que Dios es el único soberano y entonces de alguna forma y nuestro Señor Jesucristo. Allí la importancia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Así que la salvación viene por el oír por medio de la fe, pero el oír el Evangelio es oír que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios y que un día va a regresar por su iglesia, por su iglesia, por la congregación de los santos, por todos los que hayan creído en Cristo en todas las épocas, ¿verdad? Desde su muerte hasta esta época o hasta que venga el Señor. Así que aquí de alguna manera la importancia de Dios, el único soberano, y su Hijo Jesucristo, nuestro
Señor, es decir, el que manda, al cual nos debemos, al cual le servimos. ¿Se acuerda? Judas, siervo de Jesucristo. Así que aquí vamos a dejarle, si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana. Vamos a orar y vamos a concluir. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta pequeña epístola. Pedimos que nos dirijas a través de ella a crecer y a reconocer tu voluntad en todos nuestros caminos. Bendice a todas las personas que escuchan esto, que lo meditan, y también gracias porque tenemos tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, pues muchas gracias por quedarse hasta este momento, y también pues les invitamos, si no se ha suscrito, que se suscriba, que le dé like y que ahí le dé clic a la campanita para que cuando subamos video, usted sepa que ya hay un video más. Sin más, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo. Bendiciones.